Hola chicos, muy buenas tardes. Vamos a iniciar con lo que es modelación matemática. En este caso, primero el concepto de modelación matemática. En este caso, como tal, la modelación matemática es un intento de describir algunas características reales en términos matemáticos de modelos o construcciones de estos modelos de manera física, de manera científica o como elementos biológicos y sociales. La idea es que la modelación matemática cumple las condiciones de expresar todos los elementos que se encuentran a nuestro alrededor para establecer modelos matemáticos que describan comportamientos ya sean biológicos, sociales, físicos, como está indicado ahí. Para eso se apoya lo que es la modelación matemática. Como primer apartado tenemos lo que es las ecuaciones lineales o modelaciones lineales, que es la representación matemática de problemas que integran una igualdad. En este caso, pues una ecuación lineal, acuérdense que está descrita por dos términos, un x y una igualada con y. Ya tenga constantes, ya tenga coeficientes numéricos 2 o 3, tenga ciertos elementos, pues ya se forman, pero son ecuaciones lineales que se van a plantear. En este nombre de manera también se elementos de graficar las ecuaciones lineales con su comportamiento, ya sea que al graficar siempre nos va a formar, en este caso, ecuaciones lineales o líneas con respecto a ellos, ya sea más infinito a menos infinito con respecto a sus elementos. En esta característica es cómo se van a representar estas ecuaciones lineales en un contexto. Veamos. Primero vamos a visualizar lo que son los elementos. Como primer elemento, el primer miembro va a ser todo esto, el signo de igualación, pero el signo de igualación en este caso puede ser mayor, menor, indeterminante, diferente, para formular la ecuación matemática. El segundo elemento son x, 4x menos 5 en este caso como segundo miembro, y se define así: primer miembro, signo de igualdad, segundo miembro, y la característica específica de la ecuación como tal. Teorema de igualdad. En este caso nada más estamos visualizando lo que es el proceso de despeje. Está diciendo que de este vamos a describir que un teorema se define si los miembros de una se suman o se restan, la misma cantidad, la igual, se sustituye. En este caso estamos viendo que las mismas cantidades se van a sumar o restar, pero siempre indicando que la característica expresada en la ecuación se mantenga. Ejemplo, que el primer miembro sea igual al segundo miembro. Si en este primer miembro yo adhiero un 4, aquí también voy a adherir un 4. O sea, en este miembro yo resto un 2 y aquí también le tengo que poner un menos 2. Esa es la característica. Lo que se hace en el primer miembro se va a hacer en el segundo miembro para que se respete el signo de igualdad, que en este caso pues se está diciendo que es el signo de relación que se llama igualdad. Si dos miembros de una ecuación se multiplican por una misma cantidad, la igualdad se sustituye. ¿A qué se refiere? Que lo mismo. Ahora, si en este término yo a esto lo multiplico por 3, a esto también lo multiplico por 3, ya que si pasa de en esta característica es multiplicar lo mismo de toda esta ecuación por esta misma ecuación. Y luego, si dos miembros de una ecuación se dividen por una misma cantidad, la igualdad se satisface. Vamos a ver lo que dice. Entonces, si yo a esto lo divido entre 3, también a toda la ecuación de este segundo miembro lo divido entre 3. Como general, lo que se haga operación matemática o se altere en esta expresión matemática, también se va a alterar en el otro miembro. Tanto para el primer miembro como para el segundo miembro, siempre se va a alterar esta característica. A esto le llamamos teorema de igualdad, donde las igualdades del primer miembro y el segundo miembro siempre van a ser las mismas para cada uno de estos tres elementos. De ahí viene el concepto de transposición de términos. Aquí se refiere el concepto literalmente, es un despeje de una ecuación, nada más que significa como el proceso de cambiar los términos de una ecuación al miembro contrario. Las reglas son: el término cambia de signo al pasar al otro término, el término está multiplicando, pasa dividiendo al cambiar del término, y si está multiplicando, pasa dividiendo. Estas características son lo que es el despeje. Cuando nosotros hacemos un despeje de una ecuación, si está sumando, pasa restando. ¿A qué se refiere? Si yo quiero pasar este 5 que se encuentra acá, lo paso del otro lado, si está restando, pasaría sumando, y de manera viceversa, si está sumando, pasaría restando. Ese es el signo de igualdad. ¿De dónde surgió esta regla? Pues de la primera regla que vimos, que es teorema de igualdad.
En clase veremos un ejemplo para que lo puedan visualizar más claro. Entonces aquí es una transposición, pues es un despeje de una ecuación normal, ustedes ya la conocen. Y aquí tienen un ejemplo, miren, una ecuación lineal sencilla, x más 4 igual con 5, es una ecuación de primer grado con una incógnita, se despeja y obtenemos el valor de 1. Tenemos otra ecuación matemática, la despejamos, este está restando, pasa sumando, se suman, se integran, se dividen y tomamos el valor de x. ¿Qué es lo que quiere decir? Que este valor obtenido, 1, se sustituye en la ecuación, cumple con el término de igualdad. Hicimos 1 más 4, 5. Aquí nos da 1, entonces en este 4 lo restamos y 1 por 10, 10, menos 2, 8, y cumple la condición matemática del signo de igualdad. En el ejemplo 2, observe aquí que tenemos 2 por 2x menos 3 más 6 menos x. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Igual tenemos mi ecuación, hacemos las operaciones, que está diciendo aquí que este 2 multiplica acá, que este 2 multiplica este término, que nos queda este elemento. Después hacemos el despeje, los términos constantes los mando de este lado al segundo miembro, los técnicos en variable los mando al primer miembro, siempre respetando el signo de igualdad que estamos indicando acá, y hacemos las operaciones y me da 4. Como tal, este 4 yo lo sustituyo en la ecuación original, que fue la primera que nos estamos presentando, y entonces al sustituir cumplen con lo que, con el signo de igualdad. El signo de relación en este caso es igual y cumplió con la condición que estamos expresando ahí. Otro ejemplo igual, observe cómo se cumplen las condiciones. En este que está diciendo, pues que vean en este caso, este ejemplo, observe que para poder eliminar estas fracciones que están teniendo acá, lo único que estoy haciendo es que la estoy multiplicando por 2, pero también multiplico por 2 de este lado. Ya que multipliqué por 2 y se eliminó este término, observe cómo se eliminan, estos dos términos se eliminan. Ahora lo multiplico por 6 porque quiero eliminar el término con 6. Entonces al multiplicar, ojo, este 6 multiplica esta característica, esta ecuación, por eso nos da 2x menos x más 6x menos 18, porque lo multipliqué, porque 6 por 3 nos da 18, 6x por x, y al hacer las operaciones pues ya me da esta condición como tal. En el primer término no lo multipliqué porque este por este lo divide, se eliminan, entonces queda igual. Observen el otro, 6 por 2, 12, nos queda menos 12, hacemos las operaciones como lo habíamos hecho y llegamos a nuestro pequeño resultado. Observe aquí que menos entre menos nos da más y 28 entre 4 nos da 7. Este valor lo sustituyo en la ecuación original y se cumple la condición que está diciendo el signo de igualdad, que menos 1 es igual a menos 1 de toda esta expresión matemática. Aquí tienen una práctica para que ustedes visualicen lo mismo que estoy pidiendo procedimiento, o sea, estoy pidiendo este contexto que quede claro. Después vienen los valores de x. ¿Cuál es el valor de x que estamos obteniendo? En este caso, pues estoy obteniendo este valor. Después viene la comprobación que corresponde a este elemento que estoy indicando acá, que es lo que quiero que ustedes visualicen con la comprobación en este cuadro. Este cuadro como tal, los demás lo van llenando, no es necesario que lo llenen así como está porque no va a caber en la libreta. Entonces la idea es que pues, si quieren lo ponen en diagonal y lo pueden hacer así, pero que cumpla con estas condiciones que está pidiendo este cuadro. La siguiente práctica igual es la práctica 2, la práctica 3 igual sus elementos. Y en esto. Luego viene lo que es la modelación matemática como concepto. La modelación matemática es un modelo matemático que plantea las ecuaciones de una proposición en la cual se indica una ecuación de la expresión descrita. En este caso, yo voy a describir una proposición. Juan corre 20 kilómetros a 80 kilómetros por hora, pero encuentra a Alberto o lo alcanza a tal distancia. Entonces, al describir esa proposición, nosotros lo queremos establecer como en una ecuación 2x más y igual con 36, ejemplo. Entonces, describir una proposición en una ecuación matemática que realmente eso es lo que nosotros estamos buscando. Por eso es la característica de esto. Entonces, como modelo matemático. Para ello es necesario que nosotros aprendamos lo que es o recordemos lo que es la representación algebraica de expresiones en lenguaje común. ¿Qué es este contexto? Este contexto dice expresión variable y expresión matemática. ¿Qué es lo que queremos decir? El aumento de las carreras, dice, el auto de carreras cuesta el triple de un auto estándar. Entonces aquí ponemos la variable, el precio del auto estándar es P, el precio del auto de carreras es igual a 3P
Entonces, en esta característica como tal, estamos describiendo la ecuación matemática que se está poniendo en este elemento. Esta expresión matemática es la que estoy obteniendo ¿de qué? De una expresión oral o escrita que estamos expresando de esta manera. Entonces ya estamos haciendo una modelación matemática de estos elementos expresados acá. Pero ¿cuál es la característica que se está expresando aquí? Pues estamos identificando la variable que estamos indicando que 3B. El precio de un auto de carreras es igual a 3B. El 3B es el precio, bueno, el auto, lo que vale su valor. Aquí tenemos más expresiones con las mismas características que ustedes pueden ir visualizando. Hoy vienen los mismos. Tengo 3 veces la edad de mi hija, entonces entonces la edad de mi hijo es E, definimos la variable y entonces expresamos la edad del papá. La edad del papá se va a definir como 3 veces la de la E. Entonces aquí está la expresión matemática. Ya indicadas las características, aquí tienen otro ejemplo de cómo visualizar y está el otro ejemplo para que ustedes vayan definiendo cómo. Pero ¿qué característica tiene en general? La característica en general es que describes de manera oral y escrita una proposición, una preposición como tal, definimos nuestra variable y hacemos una igualdad matemática describiendo la relación existente entre uno y otro. Pero observe este signo de igualdad. El signo de igualdad dice que los términos tienen que estar en igual característica con respecto a la proposición. Si la proposición nos hubiera dicho, tengo 3 veces la edad de mi hija, pero decía, tengo siempre, mi edad es mayor a la de mi hija, entonces el signo de proposición de igualdad no sería como tal igual, sino tendría mayor o menor, dependiendo a la proposición que nos indique aquí. La idea de este contexto es que ustedes visualicen y contextualicen lo que son las variables matemáticas y las asimilen en una relación matemática que se está expresando en estos elementos. ¿De dónde? De la preposición. Y uno de los elementos para identificar son las variables. Tenemos que visualizar perfectamente qué variable es y qué relación hay entre una y otra para que nosotros planteemos nuestra expresión matemática como se está indicando en este primer ejemplo, segundo y tercer ejemplo. Vean aquí las expresiones comunes. Para empezar a ver lo que es la contextualización de la modelación matemática, necesitamos recordar un poquito los elementos de álgebra, que es una preposiciones básicas para poder modelar una ecuación matemática. ¿Cuáles son estas? Tenemos la expresión oral y la expresión algebraica. Dice n veces un número, lo pueden representar como esta manera. Pero en este caso, pues yo digo 2 veces A, o sea, 2 veces un número, porque A, el contexto B, el contexto C, es cualquier número. Obvio que si digo 2 veces un número, 2 veces, yo puedo poner A más otra vez A, y es 2 veces A, que también se expresa como este elemento de 2 veces A. Pero si los números son diferentes, entonces se expresa totalmente diferente, como en el siguiente elemento. La suma de 2 números. Esto que está diciendo que son 2 números, pero no está diciendo que son iguales, nomás dice la suma de 2 números. Si tiene que indicar que hay igualdad de los números, se tiene que expresar oralmente. Si no indica que son iguales, se da por sobreentendido que los números son totalmente diferentes, y para expresar eso entonces decimos A más B. En este contexto observe que tenemos la diferencia de dos números, son diferentes, A menos B. El producto de dos números es la multiplicación. Recuerde, aclaro, estos contextos, lo que es diferencia pues es una resta, y lo que es producto se refiere a la multiplicación, lo que es cociente se refiere a la división. Contextualice estos contextos porque esos son los que se manejan de manera de la expresión oral o en este caso también escrita. Entonces, estos contextualícelos de manera matemática para que vea a qué operación se está refiriendo la expresión matemática y usted la puede definir claramente. El producto de dos números es A por B. El cociente de dos números es la división de A entre B, y aquí están dos características, bueno, tres, una, dos y tres elementos de cómo se pueden representar el cociente de dos números, teniendo en cuenta que al decir cociente de dos números estamos expresando que se están dividiendo dos números diferentes, los que sean, pero se están expresando. Y el cuadrado, el cubo de dos números, pues el cuadrado se expresa de esta manera y el cubo se expresa de esta manera. Obvio que yo le puse dos números porque no puse los mismos, el mismo número, pues sería A cuadrada, B cuadrada o B A cúbica. Eso es lo que se refiere a los mismos, pero como no está expresando
que sea el mismo, pues se ponen a indicar por eso. Y como no hay una operación relacionada entre A y B, pues entonces por eso se expresa de esa manera nada más, A, B. En la siguiente, veamos este ejemplo, la suma del doble del número con el triple de otro. La suma, ponemos la operación matemática del doble con el triple de otro, diciendo que son diferentes. Entonces se va a leer de esa manera. La mitad de un número, pues indicamos un medio de un número, o A sobre 2, sería un tercio de un número, un cuarto de un número, pues con esta visualización se puede ver. Y luego, n partes de un número, pues es que estamos diciendo que está dividido en un cociente. En esta característica pusimos el número de partes que vamos a dividir, un tercio, un cuarto, un sexto, un octavo. Eso se maneja en este contexto. Y seguimos con las expresiones comunes, digamos expresiones en lenguaje común. Pues aquí vean, esta tabla es importante porque aquí se visualiza cómo se contextualiza y cómo se escribe la ecuación matemática. Aquí observen en el primer ejemplo, dice, la suma de los cuadrados de dos números está definiendo como la suma primero la operación matemática, luego la expresión que se está indicando al cuadrado de estos elementos, y luego está identificando que los dos términos son un elemento que están integrados por la suma. Por eso se representa primero el elemento suma, porque es la característica primordial que se está expresando en esa ecuación o en esta expresión escrita. Y la estoy reinterpretando o la estoy modelando a una ecuación matemática, que quede claro. Y vean, tiene otro contexto. Si yo indicara, vean esto, el cuadrado, está expresando que el primer término es el cuadrado, y luego está diciendo que es la suma de dos números, pues sería A más B. Aquí se ve cómo la contextualización de indicar la operación representativa que afecta a toda la ecuación es el cuadrado, y aquí la que afecta a toda la ecuación es la suma, por lo cual es la expresión que se indique o la operación matemática que se indique primero la que se va a describir en ese momento. Observe el siguiente ejemplo, dice la mitad de la diferencia de dos números. Yo digo que la mitad es la expresión que se está indicando, que está expresando toda la ecuación. Observe comparado con la otra, la diferencia de la mitad de dos números. Entonces, la expresión que está indicando aquí, la diferencia, es la primera expresión que va a afectar a las dos cantidades, y luego la mitad de dos números, pues cada número está representado a la mitad. Por eso está indicando como en este contexto matemático. Y bien, el cubo de la cuarta parte de un número. Expresamos primero el cubo, y luego la cuarta parte, y luego el número, en este caso es A. Y luego vean este ejemplo para que lo comparen. Si yo ahora digo la cuarta parte del cubo de un número, pues es un cuarto de A elevado al cubo, como se está expresando acá. De esta manera ya tenemos nuestra expresión escrita y formulamos nuestro modelo matemático para establecer una ecuación matemática. Y así tenemos en este caso este ejemplo y estos otros ejemplos. Lo que necesito es que ustedes visualicen y vean las características que se están expresando y las comparaciones de un elemento con el otro, que tienden a ser muy parecidas pero no iguales. Entonces visualicen cada contexto para que ustedes no tengan ninguna confusión de estos ejemplos. Como práctica, ustedes van a hacer esto. Tenemos el lenguaje algebraico que está expresado la ecuación matemática, y ustedes la van a expresar en lenguaje común, o en este caso la van a expresar en lenguaje escrito. Vamos, que la van a expresar de manera viceversa a una expresión matemática. Entonces lo que se busca es que queda contextualizado cómo se está expresando de manera oral ahora una expresión algebraica. Aquí igualmente, de todos estos igual, tenemos las ecuaciones matemáticas, exprésenlo de manera en lenguaje escrito. Y aquí tenemos una ecuación grande, que ahora es una ecuación, digamos, demasiado, bueno, algo grande, que tiene como tal elementos. Si observen, de manera práctica, esto como quedaría, pero ustedes contextualícenlo con lo que le están viendo. La raíz cúbica del cuadrado de la diferencia de 2/5 de los cuadrados de dos números, pero observen, no indiqué el número 3, y el 3 es el primer elemento que se está presentando en esto, por eso se va a indicar como un tercio de la raíz cúbica de los cuadrados de la diferencia de 2/5 de los cuadrados de dos números, y los dos números representados aquí son X y Y. En este caso, pues es la contextualización que tienen que escribir aquí para esta expresión matemática, pero lo que yo busco de este ejercicio es que ustedes contextualicen lo que estamos viendo con respecto a las tablas, y que vayan visualizando cuál es el primer elemento que se está expresando. Entonces, en este caso, pues voy a poner aquí
una línea nada más, es el 3. Y luego, ¿cuál es el segundo elemento que se está expresando? Pues es la raíz elevada al cubo. Y así, para que ustedes vayan contextualizando y expresando de manera correcta la interpretación de esa expresión matemática. Como siguiente elemento, vean, aquí tienen más prácticas. Aquí es la suma de los cuadrados de los números. Aquí quiero que escriban la ecuación matemática, igual de los otros elementos como se lo está pidiendo. Miren, es la raíz cuadrada de la suma de las diferencias de dos números. Entonces ustedes se expresan con respecto a lo que estamos viendo. Y luego vean aquí más ejemplos, más prácticas que tienen que visualizar. Igual, más prácticas que tienen que visualizar. Si tienen dudas y preguntas, pues me lo contextualizan en la clase con respecto a qué tipo de práctica y el número que corresponde. Aquí tienen otro ejemplo. Observen este que es un poquito grande, igual que el otro, pero observen cuál es la operación principal que afecta a toda la ecuación, cuál es la consecutiva y con cuál terminan en su dado caso. Igual en este ejemplo, otro ejemplo, otra práctica y otra práctica. Como ven, tenemos bastantes prácticas por hacer de estos ejemplos para que los vayan contextualizando. Vence la práctica y otra práctica y listo. Y luego vamos a recordar lo que son sistemas de ecuaciones lineales de 2×2. Este sistema de ecuaciones de lineales tiene 4 formas de resolver, pero hay más. Nos falta por indeterminantes y nos falta por el método de Gauss-Jordan. En este caso voy a manejar nada más lo que es gráfica, resolución de suma y resta, de sustitución y de igualación. La gráfica reducción, suma y resta, sustitución e igualación. Estas dos últimas son las importantes que ustedes tienen que visualizar porque son las que nos permiten encontrar elementos nuevos en una ecuación matemática y encontrar las relaciones existentes en funciones de otro término. Veamos, la gráfica como tal, aquí en contexto general, lo que estoy pidiendo es que ustedes grafiquen la ecuación matemática en un solo plano cartesiano. Tenemos un plano cartesiano, grafico la ecuación 1, grafico la ecuación 2 y el punto de intercepción donde se comparten los dos valores corresponden a lo que estamos pidiendo aquí, a los valores de x y y. Es donde las dos ecuaciones satisfacen el punto donde las dos ecuaciones están haciendo la intercepción y satisfacen a la ecuación matemática para la primera ecuación y para la segunda ecuación en un sistema de ecuaciones de 2×2. Recuerden que los sistemas de ecuaciones de 2×2 se refiere a que tiene dos variables, ¿sí? O sea, ya sea 2x y y, también en el otro x y que son dos variables y dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2, así como tal. Si tuviéramos una ecuación de 3×3 sería 3 variables y 3 ecuaciones, de 4×4, 4 variables y 4 ecuaciones. Esa es la característica de definición de 3×3, de 2×2 y de 4×4 y etcétera, etcétera. Entonces aquí está el ejemplo, vean, en esto lo pueden ocupar el programa de GeoGebra en el cual ustedes nada más meten la ecuación como tal, pero para integrar la ecuación como tal, vean aquí en este caso, tienen que tomar la ecuación como tal, aquí está, pero la ecuación tiene que estar despejada o tiene que estar en función de x. La mandan en función de x despejada la ecuación y ya ustedes ingresan este pequeño apartado así como está y les da la ecuación matemática. Vean, aquí ya está expresada la ecuación x más 4 y aquí está expresada la ecuación 3x más 5. Se expresan las ecuaciones ya graficadas en el plano cartesiano y observen aquí que se visualiza en el plano cartesiano el punto de intersección de los dos, que se están formando esos dos coordenadas como tal. El primer término es para x y el segundo término es para y. Y aquí están sus dos valores referidos. Lo único que tiene que hacer es graficar. Aquí están sus prácticas que tienen que desarrollar, que es lo que quiero que ustedes lo grafiquen en su libreta. Y si lo grafican en GeoGebra, pues que pongan los valores de x, los valores de y comprobación en el método gráfico. En este caso, pues ya aquí ponen su gráfica en el cuadrito y lo van anexando. Resolución de suma y resta. En este caso, la resolución de suma y resta, muy sencillo. Lo que se quiere como concepto básico es que ustedes a la ecuación la sumen y la resten, o sea que las junten en una sola, una ecuación así la tienen y tenemos la otra ecuación así como cuadro y que esta ecuación ocupando la suma y la diferencia obtengamos otra ecuación con la característica que sea una ecuación de primer grado con una incógnita. Es lo que se quiere. ¿Para qué? Para que encontremos una variable, ya sea x o ya sea y esta variable sea sustituida en la primera o en la segunda, dependiendo de lo que obtengamos. Según el ejemplo, aquí tenemos un procedimiento. El procedimiento es importante para que ustedes puedan visualizar la contextualización de los pasos que se están haciendo y no se pierdan en el procedimiento del desarrollo del ejercicio.
En este caso dice, determina la ecuación 1 y 2, intercambia el valor numérico en el signo, en este caso, ojo, el signo se tiene que intercambiar para ver si se puede simplificar la ecuación. En este caso, ahorita lo veremos en un ejemplo, el signo para que al sumar las ecuaciones, una variable se elimine y desarrollar las operaciones de la ecuación. La idea es que una variable se elimine cuando se suman, porque tenemos ecuaciones de dos variables y entonces al sumar nada más nos tiene que dar una ecuación. Reducir los términos de la ecuación 1 y 2, despejar la ecuación obtenida en el paso 3, el valor obtenido sustituirlo en la ecuación 1 y 2, dependiendo de lo que ustedes quieran. Como tal, entonces aquí tenemos un ejercicio, tenemos esta ecuación y dice identificar, pues aquí identifico la ecuación 1, la ecuación 2. Intercambiar, agarro, en este caso observe que estoy agarrando, le intercambio de qué, estoy agarrando los valores numéricos de 5 y 4. El 4 de la variable de esta ecuación 1 lo estoy mandando a la ecuación 2 y la 2 a la 1 y nos está quedando de esta manera. Al hacer las operaciones nos da este resultado y esta operación como tal pues la podemos hacer. De estas dos operaciones ya obtenidas, esto lo mando de esta manera acá y hacemos la suma y resta. ¿Para qué? Para esto. Observen aquí, si yo sumo menos 20y más 20y nos da 0, se están eliminando las dos variables y obtengo lo que quiero, la variable. Solamente una ecuación de primer grado con una sola incógnita, que estas solamente se resuelven despejando la ecuación. Despejamos la ecuación, hacemos las operaciones y voilà, ahí está el resultado. De aquí decimos despejar, aquí está el concepto, despejamos, nos da punto 45. Sigan este procedimiento para resolver los ejercicios y ustedes pueden visualizar bien. En este caso tenemos aquí sustituir el valor, agarramos el valor, lo sustituimos y aquí está, y aquí está. Lo que hice fue sustituir en la ecuación 1 y en la ecuación 2, pero en su caso nada más hagan la de un solo lado y con eso sería correcto. Y del otro lado nada más la comprobé para que vean que el valor no importa en qué ecuación ocupen, en la 1 y la 2 siempre nos va a dar lo mismo. Aquí vean, aquí tienen otro ejemplo, observen lo que estoy identificando, ya no describo la ecuación, dice identificar, intercambiar, reducir términos y despejar. Observe que aunque está en fracciones, vean cómo se están intercambiando, cómo al sumar se están eliminando, cómo de este término simplificamos y nos queda una ecuación y esta ecuación la simplificamos y nos da este resultado. A este resultado lo sustituimos en la ecuación 1 o la ecuación 2 y con eso pues ya nos quedan nuestros valores como tal. Y observe que nos dio el mismo valor tanto para la 1 como la 2, nos da el mismo resultado. Su práctica, pues aquí están sus ecuaciones, sigan lo que es el valor de X, el valor de Y. Procedimientos, pues sí los voy a querer, que se los indiquen para cada uno de ellos. Al final de cada ecuación de estos me hacen la tabla como resumen de los elementos que estamos explorando. Sustitución, nuevo método, otro método más de sustitución, que si consiste en despejar una ecuación y sustituir en el otro ecuación, mandar en términos de X o de Y. En este caso, la característica es que yo tengo que mandar solo la ecuación en términos de una sola variable para que me quede una ecuación de primer grado con una sola variable. Y entonces aquí dice despejar una de las ecuaciones, sustituir la ecuación despejada en la otra ecuación, desarrollar las operaciones y encontrar el valor de las variables, en este caso qué variables tengo, y sustituir el valor de la variable encontrada en cualquiera de las ecuaciones originales y en este caso pues los valores que nos proporcionen. Veamos el ejemplo. Aquí tenemos nuestra ecuación y seguimos el procedimiento. Agarramos nuestra ecuación. Yo agarro la primera, la despejé, me queda despejada, el valor de Y lo sustituyo en la otra ecuación, vean aquí está la ecuación original, la sustituyo, esto ya lo sustituyo, hago las operaciones que aquí estoy indicando, que son las operaciones que se están desarrollando y obtengo una ecuación de primer grado con una incógnita. Ya que tengo este resultado, pues despejo la ecuación que nos está quedando en este elemento, ya despejada la ecuación, obtengo en este caso el valor de X y X es igual a 2, que es lo que estoy marcando aquí. Este valor de X lo sustituyo en la otra ecuación o en la que quieran, en la 1 o en la 2 y lo sustituimos, obtenemos el otro valor y obtenemos el valor de Y. Ojo, recuerden que cuando todo número es 0 entre 5 nos va a dar 0 y nos da este valor como tal. Si ustedes quieren graficar esta en GeoGebra, despejenla y déjenla en función de X
Ponen los valores y les van a dar el punto de intercepción en 2,0. Les va a dar la intercepción. Y aquí tienen su práctica como tal, que es de cada uno de los ejercicios, el valor de X, el valor de Y y sus procedimientos como tal. Recuerden hacer sus procedimientos. Si no tienen sus procedimientos, pues no se califica de manera igual. Sistemas de ahora viene el sistema de igualación, es otro sistema, vamos a igualar la ecuación. Aquí dice, consiste en despejar las ecuaciones de la misma variable e igualarlas, esas variables y sus ecuaciones que les correspondan se repiten el proceso para la variable X y para la variable Y. Ejemplo, despejamos la igualdad, la despejamos a X y desarrollar las operaciones de determinar el valor de Y. En este caso despejamos a X, igualamos con los dos términos y ahora despejamos a Y, igualamos con X y hacemos las operaciones. Para cada una se va a repetir 2 veces. Observen el caso. Tenemos esta expresión matemática. Aquí está, despejamos la variable X, aquí está despejada y observen, X es igual a X. Como las dos variables son iguales, sus resultados deben de ser iguales. Por esa razón se está diciendo que estos dos términos son iguales. Hacemos las operaciones de estos, que es este procedimiento. Se hacen las operaciones y obtenemos que el valor de Y, obtenido el valor de Y, entonces en este caso volvemos a hacer lo mismo, pero ahora despejamos la variable Y. Al despejar la variable Y es igual con Y, nos quedan estos dos valores que deben de ser iguales, hacemos sus operaciones que en este caso lo estoy indicando, ya despejadas, igualadas, y obtenemos este pequeño resultado como tal. Aquí viene su práctica que tienen que desarrollar de cada uno de ellos. Quiero su procedimiento de cada uno de estos. Aquí tienen su diapositiva en el cual estoy indicando cómo van quedando los elementos despejados y ustedes los pueden visualizar perfectamente. Después tienen su práctica y eso sería todo, chicos. Que tengan una excelente tarde.